En Caracol Radio y Radioactiva es hora de hablar de Deporte Universal. Hola, bienvenidos a esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Es la noche del jueves 6 de noviembre. Viene un fin de semana cargado de mucho Deporte Universal, mucha acción porque regresa la Fórmula 1. Llega también el fin de semana del Mundial de Motociclismo. Nueva acción también para el colombiano David Alonso en Moto 2. De eso estaremos hablando mucho mañana, pero hoy vamos a hacer una pausa un poquito en nuestros temas y hoy vamos a hacer un especial enfocado en la NBA, en los 6 mejores novatos que ha tenido esta liga para este inicio de temporada. 3 semanas y en estas primeras 3 semanas, de los que llegaron elegidos del draft para esta temporada, cuáles son los que más se han destacado, que han generado un impacto directo en los primeros juegos en sus equipos, porque usualmente los novatos van de la mano, ¿no? Los llevan y los van viendo cómo se van acomodando y cómo van acoplándose con el equipo y cómo van aprendiendo las formas y las maneras de la NBA. Pero hay jugadores que desde que ingresan empiezan a impactar el equipo e incluso el equipo empieza a modificar algunas cosas para que ese jugador esté acomodado. Entonces hay 6 que hemos identificado, han hecho un buen inicio de temporada y vamos a explicar por qué. Es un poco la idea del día de hoy. Obviamente, las últimas noticias del mundo de la NFL, de la Fórmula 1, de los eSports, de los videojuegos, de las grandes ligas y también noticias dentro de la misma NBA que estaremos contando el día de hoy. A ustedes, gracias por acompañarnos, por permitirnos acompañarlos en su trabajo en la noche, todos los que están trabajando hasta ahora, los guardas de seguridad que nos tienen, los médicos que nos ponen ahí en sus consultorios, ¿no? En sus salas de IR, ahí estamos con ustedes, a los que hacen transporte en la noche, nuestros amigos taxistas, los Uber, los Didi, todos los que andan haciendo transporte en la noche y van ahí con el carro, ahí con el dial en Caracol Radio, en todas las ciudades del país, y también a ustedes que nos ven en el estreno del episodio en YouTube de Caracol Radio y en el canal de YouTube de Radioactiva, que también ahí recuerden suscribirse, compartir, comentar, estar activos en el chat en vivo cuando se estrena el episodio, comentar los que ven esto en la mañana del viernes. A ustedes también gracias por estar ahí y recuerden que ahora también estamos en formato podcast, nos pueden escuchar en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, en cualquier plataforma de streaming de audio. Ahí van a encontrar también Deporte Universal. Así que bienvenidos y hoy con un equipo poderoso de amigos que hablan de Deporte Universal, lo que más aman en la vida, como Gabriela Barbosa, que ama los videojuegos y los eSports. ¿Qué pasa, Gaby? Juanca, buenas noches. Feli, buenas noches. Sí, el día de hoy, como lo hablamos ayer, ya les traigo temas de la temporada baja de los eSports porque tenemos traspasos, nuevas contrataciones que llegan a los equipos del Valorant, de la principal, de la línea número A. Bueno, de la línea A de Valorant. Buenísimo, vamos a estar actualizando porque sí, hay temporada baja en todos los deportes, incluidos los eSports. Todo el mercado de transferencias, cambios, cosas que ocurren en los mismos equipos, cambios de dueños incluso de equipos. Bueno, de todo eso estaremos hablando con Gabriela en esta temporada baja. Y hay una noticia que está rondando, que lo vimos este año, de uno de los deportistas más reconocidos a nivel mundial, que más adelante le contaré de quién se trata, que se une también al tema de los eSports y que los ve como el futuro. Es verdad, sí, este es su nombre de peso, ya se van a dar cuenta de quién es. Pero es una persona muy importante en el mundo del deporte y del fútbol. Vamos a hablar de él más adelante. Y tenemos, para hablar de NBA, obviamente, tiene que estar Felipe Andrade. ¿Qué pasa, Feli? Buenas noches. Buenas noches, Negrito director, perdón la confianza. Pero ¿qué ha pasado, Feli? No pasa nada. Bien, Gaby, ¿cómo vamos? Me gusta el tema de hoy, debo decirlo. Aunque hay veces me gustaría que nos metiéramos más en el juego porque ayer tuvimos cosas que lo vamos a hablar en qué pasó ayer. Exacto. Lo sé, pero una NBA que está buena. Empezó divertida, ¿cierto? Sí, mire que no está tan lenta. Ajá. Como en otras ocasiones. A pesar de que ya se ven temas de lesiones, bueno, y esto. Uh-huh. Pero ya empezó y no solo en el juego, también sabe, por fuera del juego también ya están pasando cosas. Sí. Y eso también lo hace entretenida. Claro, es divertido porque sí, a ver, uno de los problemas que uno sentía, por ejemplo, de las grandes ligas, de la misma NBA, es el número de partidos en la temporada regular, que son bastantes. Entonces, uno ve que muchos equipos arrancaban como
como en cámara lenta, ¿no? Como, ay, tranquilo, o sea, son 86 partidos, vamos a ir acomodándonos, no se preocupen. Pero pareciera que en la temporada anterior de Grandes Ligas y en esta de NBA salieron desde el primer juego. Bueno, vamos a empezar a cimentar el campeonato de este equipo y están saliendo todos a dar todo lo que tienen y por eso también estamos encontrando varias lesiones empezando la temporada. Y pareciera que están logrando generar el show alrededor, que es que se hable del deporte, que se hable de los jugadores, que se hable de los equipos, y eso está generando una ola mediática bastante interesante que al final le agrega a la diversión a estos deportes. Así que bueno, hoy arrancamos con eso, hoy NBA, los novatos. Para usted, Feli, ¿cuál ha sido? No tiene que ser en el orden que pusimos en hoy, sino para usted. De lo que ha visto, de lo que le ha gustado, ¿cuál ha sido el que usted dice, este novato a mí me ha impactado mucho su inicio de temporada? Yo creo que no podemos desconocer lo de BJ Shicom. Ajá. La verdad, el impacto en los Philadelphia 76ers ha sido impresionante. No voy a decir que no se esperaba, porque igual fue pick 3, ¿no? Sí. En el draft. Uh-huh. Pero sí a un equipo que está llamado a competir como los Philadelphia 76ers y siento que ha tenido un impacto supremamente positivo, porque no es un jugador, a diferencia por ejemplo de un Cooper Flag. Uh-huh. Cooper Flag estaba también pensado, claro que tenga impacto inmediato, pero a ser llamado la cara de la franquicia. Uh-huh. O sea, es para que se retiren los Dallas Mavericks. Claro, ¿no? claro. En el papel. BJ Shocom no. Uh-huh. No es, ahorita seguramente lo van a empezar a ver para futuro, igual falta mucho, estamos arrancando, pero él sí tener un impacto ya en esta temporada de unos Philadelphia 76ers que necesitaban de un jugador y qué pena que lo repita tanto, con ese impacto. Claro, vamos a hablar de eso también, analizar eso, el tema de tener el foco encima, que tanto puede afectar también a un novato, ¿no? Porque, a ver, cuando llegamos a la temporada baja y llegamos a esta temporada regular, todos los focos se pusieron encima de Cooper Flag, porque fue el pick 1, porque además llegaba a reemplazar a Luka Doncic después de todo lo que pasó, porque además fue elegido de una forma bastante extraña cuando tenían 0. algo de probabilidad los Dallas Mavericks de quedarse con ese primer pick y al final se lo quedaron. Y el contexto que tenía Dallas Mavericks por el trade de Luka. Exacto. Entonces, todo lo que generó alrededor de Cooper Flag y su llegada a los Mavericks de Dallas le puso mucha presión a su llegada. BJHCOM no tenía esa presión y los demás no tenían esa presión que ha tenido Cooper. ¿Ha afectado eso o no a Cooper? Bueno, lo vamos a hablar a continuación. ¿Ustedes qué piensan? Para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor novato en este inicio de temporada? ¿Cuál ha tenido mejor desempeño? ¿Y cuál Felipe ha Andrade más? en Deporte Universal en la radio. ¿Qué pasó? Yo soy Ese novato. es el mejor novato Sí, de la Felipe. temporada. Este es mi primer año haciendo radio. Es verdad, y ha tenido un impacto directo, es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Yo me voy a quedar con Dylan Harper. A mí lo de Dylan Harper en los Spurs de San Antonio me ha gustado bastante, teniendo en cuenta que hay jugadores ya muy consolidados. Hay un Víctor Wembanyama demasiado poderoso, pero sin amilanarse ni asustarse. Ha entrado en el juego de Víctor y de los demás y ha encajado muy bien en su primera temporada y ha tenido números bastante importantes para un novato. Así que yo me quedaría con Dylan Harper. ¿Ustedes cuáles? Así que escríbanos ahí en nuestros comentarios del canal de YouTube de Caracol Radio, en el canal de YouTube de Radioactiva y obviamente los que están en vivo en el estreno de este episodio en el chat. Empezamos, esto es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Bienvenidos. Deporte Universal, el espacio donde mi hijo se sienta a conversar conmigo. Continuamos en Deporte Universal, en Caracol Radio Radioactiva y analizamos también lo de la NBA, sí, lo de los novatos. Pero antes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? O bueno, ¿qué está pasando en esta temporada baja de los eSports, Gabriela Barbosa? Bueno, le tengo los primeros que son unos traspasos que se hizo de Sentinels. El jugador Celsius pasa ahora a ser jugador de Cloud9. Uh-huh. Eso es en Américas, en la región de Américas.
Por otro lado, hay un jugador de Apex que es un equipo de EMEA, o sea, de Europa, que viene a jugar a Cloud9. También es un traspaso que se hizo. O sea, de Europa a Américas. Exacto. Y le cuento que Sentinels, que ha sido uno de los mejores equipos que ha tenido América, lastimosamente esta temporada 2025 no fue tan buena, está cambiando absolutamente todo su roster. Todo, absolutamente todo. O sea, Los ya nuevos- literalmente fueron las barras bravas que se vayan Exacto. todos y sacaron y barrieron con ese equipo. De 5 jugadores que son, ya tenemos confirmados los primeros 3. El primero es Cortesía, que venía a jugar con mi BR, que es un equipo también de Latinoamérica. El otro es Caillou, que es un extranjero, viene de Europa, pero él jugaba en las inferiores del Valorant, entonces ahora se va a probar en las profesionales a ver cómo le va. Y el último y tercer contratado es Redux, que también viene de las inferiores del Valorant, pero él sí jugaba en América. Ok, ¿y estos son poderosos? ¿Hay alguno que pueda ahí ayudarle en el camino o todas son para ver qué va a pasar? Es saber qué va a pasar, el equipo no lo veo tan fuerte. O sea, no son jugadores estelares, No, estrellas. no, que Ok. se hagan traspasos y eso no. Y por otro lado, le tengo ya hablando del Valorant femenino, las clasificadas al Mundial de Valorant femenino que se va a llevar a cabo del 20 al 30 de noviembre. Dentro de esos tenemos un equipo súper importante que vamos a apoyar con toda desde Deporte Universal, o al menos yo, que es Crew Blaze, las chicas de Crew, Claro. van a representación de América Latina. Ahí estaremos apoyándolas. Ya no estás condicionando. Sí. No. No, pues son las de América Latina, toca apoyarlas, Feli, ¿cómo no? Ay, cómo no las vamos a apoyar. Hay otro equipo, mire, de Latinoamérica, por si usted lo quiere apoyar, que es mi BR, que él va de Brasil, en representación directamente de Brasil. No, pero mejor las de Club que hablan español. O sea, son Exacto, más de acá, Argentina, más de chilenas. nosotros. Exacto, Esos más de son los nosotros. argumentos de ustedes Sí. periodísticamente Sí. hablando y como especialistas. porque Sí, hablan señor. en un idioma. Porque son de la sangre, de la raza. Mi raza latina va a poner molotov ahora. Y otros equipos que tenemos son Carmine Corp, Giants, G2, Shopify Rebellion, Team Liquid, Sixto, Nine Tiles y Nova Esports. Son los 10 equipos clasificados para el Mundial de Valorant, que obviamente les estaremos haciendo el cubrimiento desde Deporte Universal. Bueno, eso en la temporada baja es lo que está pasando mientras iniciamos nuevamente. Y bueno, esperamos de primero la final del World of LoL, que es este fin de semana. Sí. Y mientras ya se reactiva todo el próximo año con las diferentes temporadas de los esports en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Felipe Andrade en la NBA, partidazos y su equipo bien, los Lakers. Pues I yo no voy a like empezar it. por ahí. ¿No va a empezar por ahí? ¿Por dónde va a empezar? Que no quiero. Cuénteme, dígame por dónde. Oiga, primera derrota de los Oklahoma City Thunder. Sí, señor, cayeron por fin. Hay que hablar del campeón. Cayeron por fin. Quedaron 8-1 ahora. 8 victorias consecutivas y Sí, la señor. primera derrota. ¿Por qué se dio esa derrota? ¿Qué pasó ayer? No, pues yo creo que son cosas propias de la competencia. A ver, algún momento iban a perder. Puede que sorprenda el hacerlo ante Portland Trail Blazers, ¿sí? Que no es de los equipos más fuertes que hay en la NBA, pero pues Portland supo llevar el partido, manejar el ritmo, que es muy importante. Abdisha, partido muy bueno para él con 26 puntos. Sue Holiday también, que anotó 22, que es raro en el sentido de su perfil como jugador y donde ha estado, en los equipos en los que ha estado, pero evidentemente acá en Portland sí le toca asumir un poco más de carga ofensiva. Sí, porque era ¿Sí? un gran defensor. 6 rebotes y 3 asistencias para él. En Oklahoma, Shea haciendo lo suyo, 35 puntos, 9 rebotes. Hartenstein también un doble con 10 puntos y 11 rebotes. Wiggins 27 puntos. Fue el segundo máximo anotador del equipo. Ahora, no hay que mencionar también, Oklahoma pues tiene sus bajas, ¿no? Caruso, recordemos que Jenny Williams todavía no está. Chet. Ludor no estuvo. Chel Holden tampoco estuvo. Entonces, también creo que por ahí se genera la derrota, que igual fue apenas por 2 puntos. Claro, sí, fue muy apretado. O sea, Oklahoma sigue siendo un equipo muy fuerte. Esos 2 puntos, creería yo, Feli, analizando los números de ambos equipos, vino más apoyo desde la banca por el lado de Blazers que por el lado de Oklahoma. O sea, la banca de Blazers pareciera tuvo un pelín más, porque es que no fue mucho, fue solo 2 puntos de diferencia la victoria. Pero pareciera que la banca ayer del equipo Blazers tuvo un mejor desempeño que la banca de Oklahoma, empezando por Jeremy Grant, que es el que veo yo, estuvo bastante activo, además le dieron mucho tiempo en cancha, ¿no? Eso a veces influye también cómo entran los jugadores que van a hacer los relevos. Pero no es general en este caso. Uh-huh. O sea, si usted me habla de la banca, no es
como el roster completo. Creo que fue un impacto lo que usted mencionó al final. Grant, ¿sí? Con esos 20 puntos, 5 rotos y 5 asistencias. Porque el resto, Reed que anotó 12 puntos y el resto no anotó, de los que tuvieron minutos como Murray, Williams y Sissoko, pues no tuvieron puntos. ¿Sí? Entonces creo que es el impacto que tuvo Grant. Entonces, y yo me quedo más con los 5 titulares. Siempre lo he mencionado, cuando tú tienes jugadores varios jugadores en doble dígito en puntos, pues ya estás garantizando una ofensiva por lo menos regular y estable. Claro. ¿Sí? Sobre todo si está por encima de los 15 puntos, y aquí lo tuvieron 5 jugadores. Villa con 26, Camara con 16, Sharp con 18, Holiday con 22 y Grant con 20. Igual fue una racha larga de victorias de Oklahoma que sí sigue siendo muy importante de cara a lo que ellos están construyendo, ¿no? Que es repetir título, y sigue siendo el equipo casado, ¿no? Todos andan detrás de ellos buscándolos a ver cómo los hacen caer. Ya por Blazers lo logró. ¿Qué más pasó ayer? Ahora sí, creo que podemos decir que fue el gran partido de la jornada, ¿cierto? Uy, sí, fue muy bueno. Que fue entre San Antonio Spurs y Los Ángeles Lakers, partido que estuvo cerrado de principio a fin. No hubo grandes diferencias, sobre todo encontrando un San Antonio Spurs casi siempre durante todo el partido arriba en el marcador. No por mucha diferencia, como lo mencionó, era 2-3 puntos, pero sí de cierta manera por encima en el marcador. Y se termina definiendo este partido pues en la chiquita, de nuevo, con un Luka Doncic abismal. De verdad que lo que está haciendo el esloveno es muy grande. O sea, ya no sé qué uno como ¿Ya está contento? Puede escribir. ¿Con Luka o todavía no? Ya, es que está jugando, llegó bien. Esa temporada llegó bien. Claro. Ese cambio mental que pareciera tuvo en la temporada baja, no sé si influido por LeBron, pero es muy coincidente que la ética de trabajo de LeBron parece que se viera solamente en cómo llegó. Yo nunca lo vi llegar como llegó a los Lakers, a como llegaba con los Mavericks de Dallas, en su estado físico. O sea, llegó preparado para ir a la batalla. En Dallas siempre llegaba como... así como estábamos diciendo ahorita, ¿no? Empezamos temporada y bueno, ahí me voy poniendo a condición física con el tiempo. Acá se vio otro inicio, desde antes de que empezara. ¿Le parece o no? O sea, sí le entiendo lo que usted quiere decir. Lo que pasa, a ver, partido de 35 puntos lo hemos visto a Luka Doncic desde que la NBA, ¿sí? Por eso le digo, yo me enfoco un poco más sí, en el juego. ¿Sabe qué parte de madurez le estoy comprando? Que el tema con los jueces. ¿Se acuerda que yo lo criticaba bastante? Peleaba mucho. Y se quejaba. Lo sigue haciendo, pero está un poco más metido en el juego. Entonces mentalmente en ese aspecto sí es importante. Y yo creo que el equipo se ha visto mejor rodeado en defensa. Evidentemente con lo que mencionamos de Marcus Smart y de Adrian Ayton en los tableros. Pero verdad, lo de Luka Doncic es... Bueno, entonces ahora lo saco del analista de NBA y ahora sí le pregunto como fan de los Lakers. ¿Está tranquilo con este inicio de Luka y de DeAndre, que usted fue bastante crítico con ellos, o todavía no está tranquilo? ¿O le están mostrando cosas como no, la verdad sí llegaron con otra mentalidad y creo que pareciera que aprendieron y crecieron, o no? ¿Cómo lo ve? Yo no sé si la palabra sea tranquilo o si haya estado intranquilo. Como aficionado, pues obviamente uno está contento. Como cualquier hincha que haya de los Lakers, porque está ganando, ¿sí? Y porque también gana partidos importantes, como este contra San Antonio Spurs, que lo mencionamos, que era quizá uno de los primeros grandes retos que tenía en el inicio de temporada. De acuerdo. ¿Sí? Pero a pesar de que la NBA está emocionante, que lo que ya hablamos al principio, ustedes saben que en 2026 la discusión cambia 180 grados. Sí, claro. Después del Juego de las Estrellas todo puede cambiar. Pero ya no lo veo tan crítico con DeAndre Ayton, por ejemplo. No, pues es que, ¿cómo hacerlo? He mostrado. No. Ahora, hay que ver también qué pasa cuando llegue LeBron James. Porque esto muchas veces termina no afectando la química como tal, sino afectando... Los roles. Los roles, exactamente. Entonces, ahí vamos a ver si, lo que yo les decía, si mantenemos esos números, es un equipo redondo.
Y con Austin Reeves también cuando esté en cancha, porque Austin Reeves también había arrancado con toda la temporada, siendo muy importante. Juegos de más de 50 puntos incluso tuvo arrancando Austin Reeves, fue una locura. Bueno, fue muy divertido este partido. Víctor Wembanyama lo vi en este juego, como siempre, muy activo, pero ya no tan fuerte en el ataque. ¿Cómo iba Víctor usted ahí? Yo lo vi, a ver, no es que no ha estado fuerte, pues, porque igual fueron 19 puntos. Uh-huh. Yo siento que hubo una buena rotación defensiva por parte de Lakers frente a Wembanyama, ¿cierto? Uh-huh. Cerraron, digamos, las posibilidades de tiro que tenía y lo pudieron controlar. Y hubo un tema también que en ataque supieron cómo atacar en las zonas de Víctor Wembanyama y lo complicaron en faltas. Uh-huh. O sea, complicarlo, aunque salió al final del partido con el foul ofensivo que Hachimura le saca, el tema de cuando tú estás complicado con los fouls, haces que pienses dos veces cómo atacar el tablero, por dónde ataco. Inclusive en defensa, pues uno tiende a cuidarse un poco más para no salir mucho más temprano del juego. De acuerdo. Si uno se pone a mirar ese trabajo defensivo que hizo los Lakers frente a Víctor Wembanyama y sus jugadores más importantes, como que venían siendo como Stephen Castle, si uno mira los turnovers, las pérdidas de balón fueron ellos. Fueron Wembanyama y Stephen Castle los que más perdieron pelotas, y eso es por el ejercicio defensivo que hicieron los Lakers, ¿no? O sea, a veces uno identifica que efectivamente se está trabajando muy bien la defensa. Y por ser las personas que más tienen la pelota en sus manos. La pelota en sus manos, exactamente. Son más propensos a cometer un error. Y obviamente a lo que vemos, a los marcadores defensivos que ayer, no voy a decir que se vio supremamente agresivo, pero sí se vio muy compacto Los Ángeles Lakers. Uh-huh. Y aunque, como les decía, estuvieron abajo del marcador, siempre se mantuvieron en ritmo. Y cuando tú te mantienes cerca en el marcador, uh-huh, y llegas a un final de un partido y tienes en tu roster a Luka Doncic, por más de que estés abajo por 2 puntos, el porcentaje de probabilidad va a girar hacia tu lado. De acuerdo. Indiscutiblemente, porque sabes que es un jugador que si tú lo dejas llegar al final del partido con el marcador apretado, te puede definir. Caso de lo que pasaba Indiana Pacers, uh-huh, en la final o en los playoffs pasados. Uh-huh. Si tú sabías que llegabas apretado con Indiana Pacers, aunque remontaban, ya se había visto lo que hacía con el tiro en el último segundo. Tyrese Haliburton. De acuerdo. Bueno, ¿algo más interesante que haya ocurrido ayer? Buena victoria de los Knicks frente a los Minnesota Timberwolves, 137-114. Dura derrota para los Pacers, que siguen racha negativa, 112-103 contra Brooklyn. Y me pareció interesante lo de los Sacramento Kings contra los Golden State Warriors, uh-huh, sobre todo por ver a quien tiene el récord de más triple dobles en la NBA volverlo a hacer, como fue el señor Russell Westbrook, con 23 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias. Números de aquel Russell Westbrook MVP. De hace mucho tiempo, que no veíamos hace mucho tiempo. Que a mí, cuando yo vi los números ayer de ese partido contra los Warriors, que ya saben, ese es mi equipo, y veo Russell Westbrook triple doble, yo, ¿qué? Me devolvieron al pasado a Russell. Russell ya no se le veía con esa intensidad con la que jugó ayer contra los Warriors. Yo preciso contra los Warriors se mantenía a jugar así después de mucho tiempo. Pero pareciera que está sintiendo cómodo en este equipo, donde llegó casi que de rebote porque nadie lo quería. Sí, no sé si tanto nadie lo quería también, porque hay que ver muchas cosas internas, porque ofertas de por sí tuvo, pues los mismos Denver Nuggets pues le hicieron oferta, pero sí llega como sobre el final, uh-huh, aunque mire que si se da cuenta, siempre se está hablando de los Sacramento Kings. Uh-huh. No fue sorpresa. Siempre se habló desde el principio, sí, que un probable equipo iban a ser los Sacramento. Era Sacramento. Ahora, y no es como decimos nosotros acá, bajar caña, pero también miremos a qué Warriors derrotó. De acuerdo. Richard, Kuminga, Post, Podziemski y Moody fue el cuadro titular. Sí, no estuvieron los pesos pesados. Bueno, ahí está. Es algunos de los resultados que tuvimos ayer en la NBA, que sí, efectivamente está muy divertida. Cada partido se está jugando a toda y eso es obviamente para uno como espectador emocionante. Bueno, entremos a hablar. Primero se me olvidó decirles, hoy pasaron cosas también en el WTA Finals. Estamos en las finales del tenis femenino y hoy con unos resultados que son sorprendentes, no dejan de sorprender. Por ejemplo, la victoria de Pegula 6-2, 6-3 sobre la italiana Paolini,
Y un duelo que se estaba esperando desde el inicio de estos WTA Finals era la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, enfrentándose a una Coco Gauff que viene siendo cada vez más protagonista dentro del circuito femenino de tenis global. Y en este Sabalenka terminó ganando 7-6, 6-2, el primer set súper parejo. No querían ceder ninguno de los puntos y al final pues Sabalenka, siendo la número 1 del mundo, terminó imponiéndose en ese WTA Finals, que veremos cómo sigue. Por ahora estamos todavía en la fase de grupos. Ahora sí, hablemos de nuestro tema del día, los novatos de estas primeras 3 semanas más importantes, que más se han destacado, que en algunos casos han influido incluso más en el juego de sus equipos. Y efectivamente tenemos que empezar por el número 1, por un joven que a mí me ha sorprendido mucho en su estilo y en su actitud desparpajada, que también habla mucho de por qué ha sido tan importante y relevante para sus equipos los 76ers de Filadelfia. Estamos hablando de BJ Edgecombe, que con hasta ahora, estas primeras 3 semanas, sus promedios son los siguientes. Tiene 19.1 puntos por juego, 5.9 rebotes por juego y 4.9 asistencias por juego. Estos son números de un titular más experimentado. Y por eso está en nuestra posición número 1 de los novatos más importantes de estas primeras 3 semanas. Fue elegido, como dijo en el primer bloque Felipe, fue elegido en el puesto 3, ¿no? Fue el pick 3 de la primera ronda por los 76 de Filadelfia. Yo creo que estaban tantos focos encima de Cooper Flag que no mucha gente estaba pendiente de BJ Edgecombe y lo que iba a hacer. Llegó a un equipo donde tenía un Joel Embiid que pues es el gran nombre de este equipo, pero muchas veces desaparece y no está para liderar realmente. Y se encontró con otro jugador ahí, que es Maxi, que le ha servido mucho para generar una dupla donde, vuelvo y repito, el desparpajo. Vi unos videos ayer que se los mandé por Instagram a Feli, donde un jugador novato mamándole gallo a Joel Embiid cuando están en pleno furor del partido. Entonces Joel Embiid se cae como si lo hubieran golpeado, entonces se queda tirado en el piso. Entonces llega BJ a levantarlo y le dice: mírame, ¿todavía soy guapo? Y entonces Joel Embiid: ¿qué? Dime, ¿estoy guapo todavía? Entonces Joel Embiid le dice: sí. Ah, bueno, entonces estás bien, sigue, párate. O sea, esa actitud de un novato no es común. Es algo que es especial y ese desparpajo lo está mostrando él en cancha. ¿Cuál ha sido el impacto de BJ Edgecombe en estos 76ers, Feli? Mire, ya para no caer en lo que usted ha mencionado, yo creo que hay 3 puntos importantes a resaltar. Uno de ellos que puede ir alineado con lo que usted dice y es el primero que va a mencionar, que no es tan habitual en los novatos propios de que están en su primer año en la liga, ¿cierto? Y cuando llegan a esos equipos que tienen una superestrella, por ejemplo, como es el caso de los Philadelphia 76ers con Joel Embiid, y es la mentalidad y el carácter. Sí, es un hombre que muchos analistas también, la mentalidad y el carácter se forja no solo desde el deporte, sino entendamos que también es un tema cultural, claro, ¿cierto? BJ viene de Bahamas, ¿cierto? Y eso hace que seguramente el Caribe y la sangre, ajá, no, ya ha tenido que forzar, ha tenido que estar en condiciones, digamos, no tan favorables y forjan el carácter. El carácter muchas veces no necesariamente tiene que ser no estar serio, duro, pelear, ¿sí? Sino también un poco relajarse, ¿cierto? Ante la presión, estar tranquilo. La presión, exacto, entonces no se ve mucho. Ya hablando en términos un poco más deportivos de la cancha, es un jugador muy atlético, ¿sí? Tiene gran elevación y mucha velocidad. La capacidad que tiene para finalizar, ¿cierto? O para terminar jugadas, ya sea de salida rápida o para dejar la bandeja. Y también defensivamente es un jugador, digamos, muy completo, que se puede adaptar bien en las defensas y sobre todo también para capturar rebotes, que es algo que en lo que ayuda mucho a Filadelfia. Para tener en cuenta el tema de los 3 puntos, lo digo sobre todo por las posiciones, lo digo sobre todo por la evolución del básquet hoy en día, que esto no ha sido secreto para nadie, pero prácticamente equipo o jugador que no tenga altos porcentajes detrás de la línea de 3 puntos va a tener problemas. Entonces ahí es donde tiene que poner atención.
Ok, bueno, BJ Edgecombe para nosotros, y si lo pueden ver, cuando la próxima vez que vayan a ver un partido de los 76ers de Filadelfia, estén pendientes de BJ Edgecombe y diviértanse porque realmente es un jugador bastante divertido de ver. Este está en nuestra primera posición de los más determinantes de las primeras 3 semanas en este inicio de temporada de la NBA. Vamos al número 2, ahí nos vamos a encontrar con un jugador de un equipo que está sufriendo ahorita, porque hay una batalla interna entre entrenador, la estrella del equipo. Esto está generando mucho ruido a este equipo y no se están destacando como podrían destacarse. Pero él lo está haciendo bastante bien en ese ambiente. Estamos hablando de los Grizzlies de Memphis y de su jugador Cedric Coward. Este jugador que llega esta temporada a estar con la NBA, con los Grizzlies de Memphis, elegido en la posición o en el pick 11 de la primera ronda por los Grizzlies de Memphis. Los números de Coward han sido 15.3 puntos por juego, 5 rebotes por juego y 2.5 asistencias por juego, que son muy buenos números para un jugador de primer año. ¿Cómo ha visto a Cedric? ¿Sabe qué se le pasó a usted mencionar en esas estadísticas? Que es una de las cosas que más me sorprende, y es el altísimo porcentaje de tiro de campo. Está en 59,3%. ¡Wow! Es muy, muy bueno el porcentaje que tiene. También teniendo la cantidad de tiro. Bueno, sí está teniendo, usted lo mencionaba, en Memphis hay un ambiente enrarecido. Muchos problemas con el nuevo entrenador, sobre todo con su gran estrella que es Ja Morant. Que Ja Morant nos ha sorprendido es por tener problemas fuera de la cancha. Ahora está teniendo problemas dentro del vestuario, con el entrenador mejor. Entonces, bueno, eso hace que también jugadores como Conrad, como Coward, perdón, empiecen a tener más visión. Lo extraño es que sea un novato quien tenga que tomar ese rol si se quiere. Ha registrado muy buenos partidos, lo que les digo, su porcentaje de tiro es muy bueno. Creo que su mejor partido estuvo sobre los 27 puntos. Entonces es bastante interesante ver una buena cantidad de novatos ya con un mes, si se quiere, de competencia. Bueno, sí, un mes o menos de competencia con estos, con noches de esta magnitud y con estas estadísticas. Él, digamos, lo que hablamos ahorita, muy buen porcentaje de tiro de 3 puntos. También pues, lo que ya mencionamos, la eficiencia de tiro de campo está bastante alta y tiene muy buena envergadura. Obviamente, aquí que puede jugarle en contra de él, que no solo él, sino en general todo el tema del equipo, y es que no tenga un liderazgo marcado, porque no le vamos a pedir a un novato elegido en la posición 11 de la NBA, a menos de que la estalle, pues que asume ese rol. Claro. No tienes al lado, o se supone que tienes al lado a Ja Morant. Y además, cómo va a influir eso en su desarrollo como jugador también, porque siempre es importante que estos jugadores novatos, cuando lleguen, pues tengan estos veteranos de los cuales empezar a marcar su camino y empiecen a cogerlos bajo su ala. Y con Ja Morant, pues obviamente eso por ahora no se ve que vaya a ser posible, y él solito está aprendiendo las formas y las maneras de la NBA. Y en el tercer puesto, para cerrar estos primeros 3, está el elegido en la posición número 1 del draft este año. Estábamos hablando de él hace un rato, por los Mavericks de Dallas, el gran Cooper Flag, que fue el que generó todos los focos y titulares cuando fue elegido por los Mavericks como el nuevo Luka Doncic, el encargado de reemplazarlo, de asumirse ser la cara de la franquicia, en una franquicia que tenía de cara de la franquicia a Luka Doncic, y al final lo decidieron sacar. O sea que, pues sí, ahorita es la cara de franquicia, pero en ese equipo uno nunca sabe a futuro qué puede hacer. Los números de Cooper hasta ahora han sido de 13.6 puntos por juego, 6 rebotes por juego y 2.9 asistencias por juego. ¿Ha sido decepcionante o normal o bueno lo de Cooper Flag, Feli? Yo no diría, decepcionante no es. Ajá. Sí, decepcionante no es. Ni esto lo digo a son de crítica, porque pues ha tenido un inicio de temporada bueno. Sí, por algo está también precisamente en este ranking. O sea, la estadística que usted mencionaba, 13 puntos por partido. Lo que pasa es cómo llega a la NBA. Sí, porque una cosa es ser pick número 1, sí, y que la gente diga, bueno, va a ser un jugador con un impacto en su equipo importante como Cooper Flag. El tema es cómo titulamos
la llegada de Cooper Flag a la NBA. La titulamos como la nueva cara de la liga. Ah, sí. Ahí es donde ya entonces empezamos a abrir el debate. Claro. Es decir, Cooper Flag es la nueva cara de la liga. Sí. Obviamente a futuro, porque igual, por ejemplo, Víctor Wembanyama también llegó un poco con ese rótulo, ¿no? El hombre que llegó a cambiar el básquet. ¿Lo está mostrando? Sí. Ahorita sí está. Y Pero es te tomó 3 años. Pero ni tanto, desde que llegó igual Sí, ya. ya. Sí, pues no iba a ser en el primer partido, Ujú. pero sí llegó. Entonces ahí es donde podemos abrir el debate. Sí, por ejemplo, a hoy no sabemos si Cooper Flag va a ser novato del año. Ujú. Cuando lo teníamos garantizado antes de jugar. Ujú. ¿Sí me entiende? Claro. Ese es el punto. Hoy, seguramente, porque eso también es mucha estadística, el novato del año, a menos de que mediáticamente haya una presión, es BJ Armstrong. Por ahora sí, exacto. Mejoró mucho en lanzamientos de 3. Cooper Flag en la última semana ya está alcanzando el 44% de sus lanzamientos de 3 están entrando, que ha sido una evolución. La primera semana estaba en 20 y ya va en 44, o sea que esto es de confianza y creo que a Cooper Flag le está pasando lo mismo que le podría pasar a un Cedric Coward, y es que los líderes no están. Anthony Davis se volvió a lesionar. Klay Thompson, que debería ser el que asuma cuando no esté Anthony ni Kyrie. Klay, yo creo que Klay parece que no quisiera jugar más. Lo va a decir y puede doler, sobre todo si tiene aficionados y de repente en un partido la rompe y me diga, no, pero hoy Klay Thompson es un jugador normal, De es acuerdo. un jugador del montón. De acuerdo, cuando fue estrella con los Warriors y además salió a decir cosas feas de mi Stephen Curry, que también me dio como, uy, me rompió el Consistencia, corazón. necesita Cooper Flag más que todo consistencia. Ahí está, digamos, en contraste con lo que hablábamos anteriormente, el porcentaje de tiro lo tiene en 37%, muy bajo. Bueno, vamos a ver entonces, esos son los 3 primeros puestos, están haciendo las cosas bien estos novatos y veremos a lo largo de la temporada cómo se van a ir desarrollando, quiénes se caen, quiénes se fortalecen, y ese listado lo haremos de vez en cuando aquí en Deporte Universal. Una pausa, venimos con un par de noticias y los otros 3 puestos en estos novatos que la están rompiendo en el inicio de la temporada en la NBA, y ustedes nos acompañan en Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva. ¿Qué tienen en común un rockero y un fanático de la información? El Deporte Universal. Muy bien, es la recta final ya de Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva. Entramos a contarles unas noticias. Voy a abrir con esta, es muy fea, pero hay que reseñarlo porque es una noticia que impactó a toda la NFL el día de hoy. Es algo que no se veía venir por ningún lado y pues simplemente apareció. Hoy se confirmó la muerte del jugador de 24 años defensivo de los Cowboys de Dallas, Marshawn Nyland. Es bastante extraño. La policía del departamento de Texas contó que él estuvo como que en un accidente de tránsito, todos como por confirmar, ¿no? Están en el proceso de la investigación. La policía llegó, él escapó en su coche, luego hubo un retén, no quiso parar el retén, hubo una persecución, la persecución, él desaparece en el carro, luego la policía encuentra el carro, pero ya no estaba él, y cuando lo encontraron estaba muerto con un disparo de arma. Entonces están investigando qué pudo ser lo que pasó con este jugador, que la semana pasada con los Cowboys de Dallas había anotado un touchdown luego de devolver una pelota de más de 80 yardas. A veces casi que la figura del partido, un jugador muy joven, estaba en su segundo año. Entonces se están haciendo todas las investigaciones. La gente de alrededor de Marshawn estaban hablando de que sí había tendencias a quitarse la vida. Pareciera que tenía eso, entonces esa condición. Entonces, bueno, está la investigación. El caso es que un joven muy prometedor dentro de la liga, porque se veía que tenía un futuro gigante como defensivo, estaba haciendo las cosas muy bien en esta segunda temporada de su carrera con los Cowboys de Dallas, pues falleció hoy a los 24 años Marshawn Nyland. Una noticia bastante triste para el mundo de la NFL. En otras noticias, pues tenemos también declaraciones de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más importantes de la historia. Para muchos el mejor, dependiendo de si usted es mesista
o cristianista. Para muchos será el mejor de la historia. Cristiano Ronaldo. ¿Para usted el mejor de la historia? ¿Cristiano Ronaldo, Felipe? No, señor. Ok. ¿Para usted, Gabriela? Sí. Para usted sí es de Siu, Cristiano Ronaldo. Bueno, pues Sí. Cristiano Ronaldo se nos va a meter en los... Bueno, ya se empezó a meter porque ya Ya. fue embajador de algo. Bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó con Cristiano Ronaldo y los esports. Bueno, ante todo les doy contexto de que los esports, como vienen en crecimiento, ya han tenido diferentes figuras del deporte tradicional que se han venido adentrando como tal en este tema de los esports. Uno de ellos es el Kun Agüero, que ya es socio y dueño fundador de un equipo que es Crew. Está Neymar también con MIBR y con Furia. También tenemos equipos como tal de fútbol, como lo es el Barcelona y el Paris Saint-Germain, que este año ya está compitiendo con League of Legends e incluso lograron clasificarse al Mundial. Entonces también todas las industrias y las personas, las empresas del mundo deportivo tradicional están buscando entrar como tal en el mundo de los esports, viendo que tiene crecimiento a futuro. Dentro de esos personajes, Cristiano Ronaldo hace poco dio una entrevista en su canal de YouTube donde aseguró que los esports para él son el futuro y que incluso cuando él se retire puede dedicarse a esto. ¿Por qué lo dice? Este año tuvimos en agosto la Copa Mundial de los esports, donde Cristiano Ronaldo fue el embajador como tal de esa Copa Mundial. ¿Qué hace como tal el embajador? Se convierte en la imagen, en la figura pública de esa Copa Mundial. Eso fue lo que él hizo este año y él en la entrevista dice que para él esto es el futuro y que va a estar mucho más metido en el tema de los esports, bueno. que va a buscar cómo invertir en, también no se queda solamente como en ser imagen, sino también en el invertir. Sobre todo porque en la entrevista le hacían una pregunta muy capciosa y es que ¿por qué él tiene tantas consolas de videojuegos en su casa? Pues ya sabemos todo el dinero que puede tener este señor. Tiene absolutamente todas las consolas, tiene PlayStation, tiene Xbox, tiene Nintendo, tiene todo lo habido y por haber, y él dice que los videojuegos son algo que lo distrae a él y que incluso a su familia le gusta mucho, a sus hijos, que él también los ¡Te está amo, inculcando Cris! en ese mundo. Sí, y que es algo que él ve que tiene futuro en el mundo. Me vuelvo cristianista en este momento. Muy bien, me encanta Cristiano Ronaldo. ¿Sabe, Feli, que el primer atleta de deporte tradicional que yo vi que empezó a hablar de esports y que compró equipo y ayudó mucho al desarrollo de los esports en el mundo fue de la NBA? No, señor. Ay, ¿Usted se sí. acuerda de Rick Fox, Sí, claro. de los Ángeles Lakers? Él fue el Claramente. primer atleta que yo le vi, por lo menos hace 10 años, hablando del tema, y él tiene equipo hace mucho tiempo, Rick Fox. Bueno, Es de no los sabía. grandes propulsores de los esports en Estados Unidos y en el mundo. O sea, que también sería interesante verlos, pero como jugadores. ¿Jugando? Sí, Claro. A ese nivel, digo, ¿no? claro. No, sí, claro. Es que, Eso ¿sabe pasaba. quién está a ese nivel? Luka Doncic. ¿Verdad? Luka Doncic es de los mejores del mundo en Apex Legends. Es de los mejores. Él es top 100 global. Lo mismo pasa con Max Verstappen en el tema de Bueno, los... Max de los sí. simuladores sí es una locura. bueno, pero Max es Verstappen que- en los simuladores es una locura. Eso sí, más sí. que un videojuego también para ellos es... Es hace parte de entrenamiento. su entrenamiento, ¿no? Sí, Sí, entrenamiento. pero hace parte de los esports. Pero Luka Doncic, en Apex Legends, que es un juego es un shooter de tercera persona, en ese son equipos de 3, si no estoy mal. Sí, sí, señor. Es que yo jugué Apex Legends, pero hace mucho, entonces no me acuerdo bien. Pero Sí, es de 3. y Luka es de los duros. Hay mucha gente que sube clips a sus redes de, uy, jugué con Luka, o Luka me mató en el juego. Y Luka aparece y todo y se ríe. O sea, la verdad, Luka le mete durísimo al tema de Apex. Lo mismo pasa con el tema de Ronaldinho, que lo vimos en el combate contra Kaká en eFootball, pero sí. él es jugador de Call of Duty, de Warzone, Sí, y es sí, sí. muy bueno, incluso hace stream a veces, Sí, jugando Call of Duty, sí. Sí, es verdad. Ahí está. Todos estamos ¿Y usted en metidos. qué ranking está? ¿En qué posición está? Yo estoy en el ranking Mancos número 100. Ahí está. Necesita manitos nuevas, número 20. Los toqué y su gritería y es dura. Sí, sí, Uy, sí. sí. En los videojuegos. Sí, sí, sí. Ahí sí es ranking 1. La Sí. primera vez que yo jugué con Juanca en Call of Duty con los amigos de él, yo entendí el porqué de su apodo y de su nickname en Twitch y en los juegos y todo de Juanca Screams, porque de Porque verdad... grito mucho, sí. Me regañó. ¿Pero es un personaje o de verdad es que usted ha sido No, así me, siempre? me emocionó y se me sale el control de emoción. La pasada me regañó mi novia porque yo no me di cuenta de nuestro nuevo apartamento. Hay la cocina que queda cerca de la sala donde yo estoy jugando Sí. a veces. Tiene una ventana que nunca se cierra, sino que tiene como para el gas y eso. Sí, sí. Y eso es una ventana interior, o sea, ahí están todas las ventanas de las cocinas y con mi vozarrón y mis gritos se generaba eco en todo el... Yo, oye, Cerca a todo el mundo. todo el mundo está escuchando los gritos y era como una noche yo, no me dejan ser. Bueno, es bien divertido el tema de los videojuegos, Feli, lo invitamos a que se una. Bueno, eso por el lado de los esports y en la NBA, para continuar con nuestro listado,
otra noticia que yo a este lo vi igual que Luka Doncic, llegando preparado físicamente para esta temporada por primera vez en su carrera y ya se lesionó. ¿Por qué se lesionó y quién estamos hablando, Felipe? Pero ¿cómo has...? Zion. No, sí, Zion, pero... ¿por qué? ¿Usted no lo vio en las imágenes de cuando llegó esta temporada totalmente marcado, sin nada de porcentaje de grasa? Y decía él en las entrevistas que hicieron, es como, vengo preparado para ahora sí terminar toda una temporada completa y no lesionarme más por el sobrepeso. ¿Y qué pasó? Se lesionó otra vez. Pero... O sea, lo que le pregunto es, ¿siempre ha pasado? Sí, con Zion Williamson siempre, pero yo pensaba que no iba a pasar esta temporada. Lo vi diferente. Pues un esguince de grado 1, Ujú. ¿cierto? Lo van a volver a evaluar más o menos en 7-10 días. Ujú. Zion lastimosamente no puede ser una gran estrella precisamente por el tema de las lesiones. Este fue otro llamado a ser cara de la liga cuando llegó. El nuevo Shaquille O'Neal. En su momento sí, exacto. Porque él fue pick número 1 del 2019. Sí. Ahora, es que mire, el dato es impresionante. Se ha perdido muchos más partidos, 280 de temporada regular, de los que ha jugado, 219. Obviamente hay que incluir los de la 21-22, que se la perdió toda. No, es que es increíble lo de Zion. Me va a pesar porque tenía mucha Luego pinta también de hace eso. parte del peso, es que Es que es un por el- jugador muy pesado. Pero no es por sobrepeso como tal, o sea, no es que sea un semanongo, sino es que es muy grande. Todos los ese tipo. huesos, todo es gigante. Pues es muy como Shaquille. Era muy como Shaquille. Bueno, terminemos nuestro listado rápidamente que se nos acaba el tiempo. En la cuarta posición de los novatos que lo han hecho bastante bien en este inicio de temporada está Con Knuppel. Creo que se dice así. Con Knuppel. De los Hornets de Charlotte. Este era compañero en Duke, en la universidad de Cooper Flack. Y los dos hacían una dupla poderosa en la universidad. Y él fue elegido en el draft, en la selección número 4 de la primera ronda, por los Hornets de Charlotte. 14.8 puntos por juego, 5.8 rebotes por juego y 2.3 asistencias por juego. Tienen unos muy buenos números hasta ahora. ¿Cómo lo ve? De los novatos que hemos mencionado en general que hay en la NBA, lo veo a él como con el mejor IQ de básquet que hay, ¿no? Entiende bien los espacios, la ofensiva, realiza movimientos, digamos, con intenciones claras, y esto lo hace un jugador importante dentro de la cancha, sin ser, a diferencia de otros como, si bien tiene buenos promedios, sin ser el jugador, no, es que las tiro todas y las meto todas yo y deme la pelota a mí, sino que trabaja a partir del equipo, ¿cierto? Y estamos hablando de un equipo como los Hornets que, pues evidentemente no es un equipo poderoso en la liga. De acuerdo. Eso es bastante interesante de él. Hay que mejorar el tema de la defensa, ¿cierto? Y por ahí algo del tiro, pero creo que es uno de los jugadores que se ve más calmado, que entiende mejor, Sí. por lo menos lo que, si se quiere, lo que el entrenador pide, ¿cierto? Pero toma muy buenas decisiones. De acuerdo. Este Con Knuppel, para seguir con el siguiente, con el quinto, ya rompió un récord de la NBA y fue que en sus primeros 8 juegos anotó 25 lanzamientos de 3 puntos, que eso no ocurría desde 1979, que fue cuando pintaron el arco. Entonces desde ahí, No, Juan, desde ahí, La línea. perdón. Se me volvió muy futbolero hoy. Perdón, la línea. Entonces desde ahí no se había hecho lo que ha hecho en los primeros 8 partidos en cuanto a lanzamientos de 3. Anécdota así rápida. Kareem Abdul-Jabbar utiliza muchos argumentos para decir por qué lo sobrepasaron como el máximo anotador de la liga, ¿no? Porque él tenía que gran parte de su carrera la jugó sin los 3 puntos. Claro. Bueno, quinto puesto, Dylan Harper de los Spurs de San Antonio. Para mí ha sido muy importante lo que ha hecho junto a Wembanyama en esta temporada de San Antonio, que empezó bastante bien. 14 puntos por partido, 4 rebotes por partido, 3.8 asistencias. Fue elegido en la segunda posición del draft de esta temporada, en la primera ronda, después de Cooper Flack. Y los Spurs que siguen eligiendo jugadores en la primera ronda que les van a traer cosas poderosas más adelante, Feli. Si lo hablábamos, Dylan Harper ha sido un hombre que, de entrada, el equipo lo entendió como una ficha clave en su equipo. ¿Sí? Esto lo llenaba de confianza, a pesar de que ya venía con, o sea, ser pick número 2. Sí, él fue el pick número 2.
Y a pesar de venir del banco, ¿te acuerdas que lo mencionábamos cuando estamos referenciando la lesión? Sí. Entra a la cancha y es aportar y impactar positivamente al equipo. De acuerdo. Entonces creo que es de los jugadores, como usted lo menciona, que mayor impacto ha tenido, ¿cierto? No solo individualmente, pero aquí también vemos muchos números individuales, sino a su equipo ha sido Harper. A la de los dinámica de Spurs, los Spurs. que ¿verdad? habrá que ver si también las recientes derrotas de San Antonio Spurs, ¿cierto? Tendrán que ver con Que él no está. que no estén esos 19 puntos en promedio que él tiene. Que él no está, exacto. Bueno, y cerramos con Jeremiah Fears de los Pelícanos de Nueva Orleans, que es otro equipo. Bueno, ahí está Zion Williamson, es otro equipo que va a ser una temporada nuevamente muy difícil para ellos, pero que él en sus números personales está bien. 13.3 puntos por juego, 2.6 rebotes por juego, 3.3 puntos de asistencias por juego. Fue elegido en la selección número 7 de la primera ronda por los Pelícanos. Jeremiah Fears, ¿cómo ve a Jeremiah? Bien, digamos que de a poquito ¿qué pasa? Que hasta en los Pelicans, ¿no? A veces como que no No tienen le para tantos focos. mucho foco, exacto, este tipo de equipos, sobre todo a los bases, no digo que suele costarles, sino como tradicionalmente el rol del base, sí, es tan importante, ¿no? Porque es básicamente el jugador que dirige todo. Usualmente tiene un experimentado y estrella. Que es el maestro de orquesta. Termina costando, por eso digamos muchas veces, una época en los 90 más o menos, 80, o general, uno siempre veía que los pick número 1 se elegían a los pivot para tener un impacto de puntos así Inmediato. Y se trataba de desarrollar a los guardias. Acá, es un jugador con muy buen manejo de balón, ¿cierto? Y tiene buen instinto defensivo, más allá de que le diga yo que sea un gran stopper, pero sí de palmotear los balones, cerrar las líneas de defensa, inclusive con los robos de pelota. Bueno, ahí está, esos son nuestros 6 candidatos para ser MVPs, pero ojo, estamos empezando hasta ahora 3 semanas, pero sí podrían ser importantes para el final hacer el novato del año. Por ahora estos 6 arrancaron muy bien, se nos acaba el tiempo rápidamente. Algunos juegos que tengamos mañana en la NBA importantes, Felipe, a echarle un ojito para estar pendiente mañana para jugar, para verlos. Bueno, mañana ¿qué vamos a tener? Detroit Pistons versus Brooklyn Nets, ¿cierto? Otro juego súper interesante para seguir evaluando es San Antonio Spurs frente a los Houston Rockets. Vamos a ver cómo sigue la novela de los Memphis Grizzlies acá frente a otro equipo que también tiene récord negativo como los Dallas Mavericks. Chicago Bulls frente a Milwaukee Bucks también va a ser bastante interesante. Y no podemos obviar ni dejar de ver al reciente campeón de la NBA, los Oklahoma City Thunder, frente a Sacramento Kings. Perfecto. Mañana también tiene acción David Alonso en Moto 2. Mañana empieza el Gran Premio de Portugal del Mundial de Motociclismo. El colombiano con Moto 2 tendrá acción a las 4:50 de la mañana en la primera práctica libre. Luego a las 9:05 de la mañana será mañana la práctica importante, que es la que define si irá a la primera tanda de clasificación o la segunda. Entonces mañana seguiremos a David Alonso. Y los horarios de mañana en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil, Gabriela. Mañana tenemos práctica 1 a las 9:30 de la mañana y la quali para el sprint a la 1:30 de la tarde, hora colombiana. Y tendremos toda la información aquí en Deporte Universal. Soy Juan Camilo Ortiz, Gabriela Barbosa, Felipe Andrade, Carolina Maus en la dirección de cámaras. Los acompañamos en Deporte Universal en Caracol Radio Redacción. Nos vemos mañana. Chao, chao. Deporte Universal, el único espacio donde le puedo llevar la contraria a mis papás.